Hola, bienvenidos al curso de Oracle. En este video vamos a ver cómo conectarse por medio de SQL Plus, Enterprise Manager y SQL Developer. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. Como ya les mencioné, tenemos tres formas de conectarnos a una base de datos Oracle. La primera es por medio de SQL Plus, que ya lo vimos en el video anterior, que está dentro de este mismo canal. La segunda es Enterprise Manager y la tercera es SQL Developer. Vamos a ver primero Enterprise Manager. Enterprise Manager es una versión web de Oracle que viene provista ya por lo menos en esta versión 18C Express. Si estás utilizando el Linux, probablemente de acuerdo de lo que hayas descargado, bien, del contrato que tengas, puede venir el medio de Enterprise Manager o no. Dentro de Oracle vienen algunas funciones, como por ejemplo get y set, get HTTP port para saber el puerto HTTP, o bien get HTTPS port, bien, y el set para asignar el puerto. Así como también existe un package que se llama dbms xdbconfig, que es donde van a estar las funciones de configuración para escribir en los XML de configuración de Oracle. Y por último existe la tabla dual, que es una tabla de tipo dummy que te devuelve una columna en donde puedes hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, o bien puedes ejecutar alguna función y el retorno de esa función te la entrega en este select que vamos a hacer. Para ir probando todo esto, vamos entonces a iniciar nuestro servidor por medio de Service MSC. Nos vamos a los servicios, buscamos el proceso Oracle, entonces primero ejecutamos el listener. Una vez que está en ejecución, ahora iniciamos el Oracle Service. O si quieren hacer el otro proceso e iniciarlo manual por medio de CMD, también lo pueden hacer. Si ven que se demora un poquitito y necesitas hacer, tú le pones cerrar y queda en iniciando. Y ahora puedes cambiar de tu pantalla a la otra. Entonces entramos a SQL Plus por medio del comando SQL Plus /no log para que no nos pida login. Entonces ahora conectamos sin usuario ni contraseña a sysdba y ya estamos conectados. Entonces select asterisco, por ejemplo, from v, porque es una vista, y vemos parámetros de la instancia. Por ejemplo, si quisiéramos ver el nombre de la instancia y el status, el estado, desde la vista instancia. Entonces esta instancia se llama XE y está en un estado abierto. Existe otra vista que se llama vDatabase, por ejemplo, que tiene otros campos. Entonces así podemos llamar vistas. Select asterisco from dual y me devuelve algo. Desk para describir o describe de qué se compone la tabla dual. Entonces esta tabla dual se llama dummy y tiene un solo campo que es de tipo varchar y de un solo carácter. Entonces sí, podemos colocar select 5,5 from dual y nos va a decir que 5,5 va a ser igual a 10, entonces podemos hacer operaciones matemáticas.
Pero también podemos llamar la función getHTTPPort. Entonces, select getHTTPPort from dual. Bien, entonces estamos llamando una función, que es la función que estamos viendo acá. Y esto nos va a arrojar probablemente un error, porque me dice que no es un identificador getHTTPPort, porque proviene de un package dbms xdb-config. Entonces, hacemos un select dbms-xdb-config .get http port from dual. Y me dice que está en el puerto número 0, por lo tanto no podemos acceder vía web. Para poder acceder tenemos que cambiar el puerto, y eso lo hacemos por medio de exec para ejecutar dbms-xdb-config .set http-port, y le decimos en qué puerto va a habilitar Enterprise Manager. Por ejemplo, en el puerto 5555. Me dice que el procedimiento, porque ejecutamos esta función, se terminó. ¿Qué es lo que hizo esta función? Le mandó al XML de configuración de Oracle el número de puerto para que pueda abrir Enterprise Manager. Y posteriormente abrimos un navegador y acá me dice clic para habilitar. Entonces me dice que quiere ejecutar Flash, permito. Y acá me pide las credenciales de conexión. Por ejemplo, nosotros habíamos creado un usuario system con la clave de instalación. Recuerda, yo le puse del 1 al 8. Nos conectamos. Y una vez que accedes, entonces acá tienes para la instancia XE, ¿ya? Puedes ver la CPU, cuánta CPU, los recursos que están utilizando, ¿ya? Algunos incidentes. Puedes ver, por ejemplo, seguridad, usuarios. Entonces, ¿recuerdas que en el video anterior creamos un usuario? Debería aparecer acá. Y efectivamente acá está. cGatoGato J Myers. Me dice que el estado de la cuenta está abierta, está correcta. Cuando caduca, cuál es el table space por defecto, el temporal, perfil y cuándo fue creado. Entonces, si quieres crear un nuevo usuario, puedes ir a acciones, creado por, y ahí está mal traducido porque aparece en español acá, y acá te dice cuál es el nombre. Entonces fíjate que dice inmediatamente C++. Cómo se va a autenticar, con contraseña, o se va a autenticar contra un servidor, el DAP, por ejemplo, o algún otro que provea un servicio de credenciales. Entonces, crea un usuario, pone pausa el video y crea un usuario por esta interfaz. Si por algún motivo olvidaste la contraseña de System, entonces puedes ir acá a los programas, vas directamente donde dice Oracle,
¿Sí? Aquí puedes abrir SQL Plus. Y aquí dice actualizar la contraseña para el usuario del directorio root, raíz. Bien, y por último, otro método de conexión es por medio de SQL Developer. Entonces tú buscas en un buscador SQL Developer y la primera coincidencia debería ser las herramientas de Oracle. Perfecto. Recuerda que para poder descargar desde Oracle, tanto ya sea como Java, la versión JDK u otros productos, debes tener una cuenta. Es gratuito, por lo tanto no debería, a no ser que quieras adquirir uno licenciado. Entonces, vamos a utilizar el primer archivo para que no tengan problemas, porque este ya viene con JDK incluido. ¿Ya? Yo voy a ocupar la versión 64 bits. Aceptamos la licencia y le ponemos descargar. Ingresas con tus credenciales, nombre de usuario y contraseña. Y acá me dice, desea guardar, guardemos el archivo entonces. Son 490 megas, nos va a demorar un minuto y un poquitito más. Pero como esto es un curso de cocina, nosotros ya lo teníamos descargado acá. Entonces acá está SQL Developer. Lo descomprimimos. Y aquí va a crear una carpetita. Y una vez que haya finalizado de descomprimir, simplemente ejecutas esta aplicación SQL Developer y va a empezar, más que la instalación, va a empezar ya el sistema. Entonces te va a abrir esta página de bienvenida y te va a indicar inmediatamente, haga clic para agregar la conexión, CAPP Product. Recuerdas que lo instalamos en este directorio. Bueno, reconoció que existe y aquí inmediatamente dice conectarse a la base de datos XE. ¿Ya? Y te lo agrega acá. Si quieres puedes ver las propiedades de la conexión. Entonces dice que el usuario es XE, sin contraseña, conexión básica, el nombre del host, el nombre del equipo, al puerto 1521 que es el puerto del listener, y el servicio se llama XE. Entonces ingresas a XE y te preguntarás qué contraseña puse. Puse contraseña XE solamente para probar si es que ingresaba. Entonces, cuando tú le colocas una contraseña o no existe el usuario, lo más probable es que se te quede pegado esto y vas a tener que cerrar y abrir nuevamente. Entonces, comprobemos que existía o no existía el usuario XE. Vamos entonces acá a los usuarios y verificamos que existe el usuario XE y no existe el usuario XE. Voy a intentar conectar con mi usuario nuevamente, con este usuario de acá. Entonces le hago clic. Bien, ahí está con contraseña, etcétera, etcétera. Tiene privilegios de conexión, perfecto. Ahí podemos actualizar. Y abrimos nuevamente el SQL Developer.
Entonces vamos, por ejemplo, a las propiedades de este XE. Vemos las propiedades. Y aquí vamos a decir que vamos a entrar como system, por ejemplo. Nos conectamos con la clave del 1 al 8 habíamos puesto. Conectar. Y si por alguna razón se queda ahí en ejecutando, entonces configuras la conexión y en vez del host desktop y el nombre de tu equipo le colocas 127.0.0.1 o bien localhost. Conectar. Nombre de usuario system. La clave me faltó. Entonces esperas un momento y acá está en el costado izquierdo las tablas. ¿Bien? Por ejemplo, vemos los usuarios, otros usuarios. Ahí está mi usuario. Podemos crear una nueva conexión. Un nombre. Por ejemplo, conexión con el mío. Usuario. Contraseña. Del 1 al 8 creo que la había puesto. Lo voy a guardar contraseña. Nos vamos a conectar por nombre del servicio XE. Guardar y ahí está. Conectar. Va a probar la conexión. Me dice conexión denegada. Entonces, como ya lo habíamos guardado, podemos ir acá al usuario. Podemos editarlo. Por ejemplo, la contraseña del 1 al 8 le puse. Aplicar. Veamos si era la contraseña. No tiene privilegio. Perfecto. ¿Se acuerdan del video anterior donde habíamos puesto los grant y revoke? Y habíamos quedado que en este último usuario le hicimos un revoke from. Y por este otro lado podemos editar el usuario, privilegio del sistema, y aquí podemos ver todos los que tiene otorgado y sin otorgar. Entonces busquemos el create session. Vemos que está sin otorgar. Aplicamos. Entonces acá estamos como administrador y acá vamos a conectar como el usuario. Y el usuario ahí está. Fíjate que como usuario no tengo tablas. ¿Sí? Porque cada usuario puede ver sus propias tablas. Entonces podemos crear una tabla. Lo vamos a hacer por acá, mientras no hayamos visto aún las sentencias de DL y DML. Tabla miles la vamos a poner. Y solamente con una columna y un bar chart. Tal como está ahí. Privilegios insuficientes. Porque solamente yo tengo privilegios para conectarme y nada más. No tengo privilegios para crear tablas. Entonces, vamos nuevamente donde el usuario y le vamos a dar un grant. Create table entonces.
Acá está, Create Table, aplicamos. Entonces ahora el usuario, la conexión de arriba, creamos la nueva tabla, aceptamos y ahí está la tabla que acabamos de crear. Bien, entonces SQL Developer es un cliente de Oracle. Basta con descargar, descomprimir y configurar la conexión y ya puedes ver todas las tablas, puedes aplicar sentencias SQL. Bien, aquí mismo podemos probar, por ejemplo, acá tenemos con esta conexión, o como XC como administrador, select lo mismo, 5,5 from dual. Ejecutamos y aquí está nuestro resultado. ¿Ya? Es una forma más visual, pero es lo mismo que SQL Plus. Bien, lo dejamos hasta un próximo video en donde ya vamos a empezar a realizar consultas, cómo aplicar habilitar HR, por ejemplo, y empezar a trabajar ya con DML y con DDL. Les deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video.